¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Les saluda una vez más su hermano y amigo Sergio Pérez desde la Ciudad de México para todos los hermanos, para todos los amigos que siguen esta transmisión aquí en este hermoso canal, aquí en este espacio de Al Abrigo de Su Gracia. Que Dios les bendiga mucho. Es un gusto saludarles y desde luego poder tratar un tema tan emocionante, un tema tan apasionante como es el nacimiento de Jesús. Y desde luego que estamos tratando este tema en virtud del tiempo, en virtud de estos días de celebración y que el mundo, todo el mundo de hecho, reconoce o debería de reconocer esta fecha tan importante, y me refiero al nacimiento de Jesús. Si bien, hermanos amigos, hay mucha discrepancia, hay muchas opiniones en relación a cuándo fue la fecha exacta del nacimiento de Jesús, cuándo se dio, porque la Biblia no es específica en ello. La Biblia no es exacta en decirnos la fecha del nacimiento de Jesús y por supuesto que desde hace muchos años, desde hace algunos siglos, se estableció por la Iglesia Católica Romana, se estableció como el 25 de diciembre. Y bueno, por supuesto que muchos sectores de la cristiandad, de la Iglesia de Cristo a nivel mundial, por supuesto que no convidamos o no estamos de acuerdo con esa fecha, puesto que no es exacta, no es real, aunque no tenemos exactamente el día en que esto sucedió. Sin embargo, sí la Biblia nos da algunos puntos, algunas pautas para poder darnos cuenta más o menos el tiempo en que esto se dio. Y definitivamente no es un 25 de diciembre. Y no, este no es un video, esto no es una reflexión acerca de la fecha exacta para entonces poder celebrarla. Porque no tiene la importancia en el día, sino en el hecho. Lo importante aquí no es el día, sino el hecho. Porque definitivamente, hermanos amigos, lo que sí podemos decir es que el nacimiento de Cristo, el nacimiento del Salvador del mundo, ha marcado la historia del ser humano. Y hasta hace algunos años, así es como se definían las fechas históricas del hombre a nivel mundial. Siempre había una consideración en el nacimiento de Cristo, en el nacimiento de Jesús, para poder determinar una fecha y poder tener un eje que nos permitiera o que nos permita identificar en qué tiempo se dio algún evento, alguna situación, alguna circunstancia de talla mundial. Y por ende siempre se decía esto sucedió 100 años antes de Cristo, o sucedió 200 años después de Cristo, o etcétera, etcétera. El punto de partida hacia atrás o hacia adelante era Cristo. Y eso era hasta hace algunos años, porque ahora en esta nueva revolución del pensamiento humanista, en la verdad, enfrentamiento en contra, o esta batalla que se está dando en contra de Dios, en contra de su palabra, aún bien en contra de las religiones, se ha establecido, se ha cambiado esta nomenclatura, porque antes así se manejaba. Para el español A. C. antes de Cristo, D. C. después de Cristo. Esta nomenclatura ha sido alterada, ha sido cambiada para manejarlo ahora en el tiempo actual, o la era actual, o en el tiempo de nuestra era, o antes de nuestra era, o después de nuestra era, situando por supuesto el año cero, hace 2000 años atrás. Lo que antes decíamos antes y después de Cristo, ahora es la era actual, ¿no? La era moderna. Entonces, se ha ido cambiando, se ha ido modificando a razón
de este no es meramente una revolución humanista por serlo. Es decir, no es una evolución que se esté dando de una manera única y exclusivamente del ser humano, de la sociedad o de las potencias mundiales, o de los que escriben y rigen el destino de las gentes, de los pueblos y de los países de forma terrenal, sino que definitivamente hay poderes atrás de ello, poderes tremendos. Y cuando digo poderes tremendos, me estoy refiriendo a facciones sí espirituales, por supuesto, definitivamente, que están influyendo o que han influido desde el principio del mundo, desde la caída de Adán y Eva, y que han seguido o que ha continuado todo un programa de avasallamiento, de destrucción del hombre, de la sociedad y de la familia, etc. Pero esta cuestión, esta batalla o esta guerra que se está planteando, que se está dando, definitivamente plantea una guerra, una batalla entre el bien y el mal. Y por supuesto que cuando hablamos del enemigo, cuando hablamos de las fuerzas demoníacas, cuando hablamos de este ser malvado que es Satanás, por supuesto que ha emprendido magistralmente una estrategia desde los inicios de la humanidad hasta nuestros días, en donde, conociendo y entendiendo bien el corazón del hombre, la inclinación del hombre, las pasiones y deseos del hombre, él puede influenciar y utilizar todas y cada una de las áreas que conforman al ser humano para llevarlo, para incitarlo a que haga de una manera u otra. Y entonces hemos estado viendo en los últimos años un engrandecimiento, un planteamiento brutal en cuanto a el empoderamiento y entronamiento del ser humano como único, como soberano, como el eje universal de las cosas, en donde todo lo que funciona para el hombre es útil, lo que no es desechado. Y cuando hablamos útil para el hombre, estoy hablando desde un aspecto meramente de saciedad, meramente desde el punto de vista no solo emocional, sino del apetito que pueda tener la carne, del apetito que pueda tener el deseo, la pasión, etc. Y entonces, por supuesto que el hablar acerca de Dios, hablar acerca del Salvador, de lo que vino a ser, de lo que vino a establecer, de lo que vino a romper Cristo con su nacimiento, con su ministerio, su muerte y resurrección, por supuesto que no es algo que sea agradable para la carne, para el pecado y para un estilo de vida totalmente libertino o licencioso. Definitivamente no. Y entonces se ha dado toda una infraestructura maligna en poder poner en duda, en volver algo real en una leyenda, convertirlo en algo, en una burla, convertirlo en algo ficticio, de manera tal que pierda toda credibilidad, que en un momento dado el hombre se despegue, se aleje justamente de Dios, de su palabra, de todo lo que implica lo bueno. Y entonces vemos como hoy día, en vez de hablar del nacimiento de Jesús, que es lo que supuestamente deberíamos de estar hablando en estas fechas,
que se ha determinado, reitero, por la Iglesia Católica Romana, el 24 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús, que no es correcta, que no es real. Sin embargo, vamos a reflexionar un poco sobre ello. Sin embargo, el hecho, reitero, de que no sea la fecha correcta, eso no significa que no haya sucedido, por un lado. Y por el otro, entonces, hablar que la Navidad, porque ese es su significado, el nacimiento de Jesús, natividad, nuevo nacimiento, pero el nacimiento del Salvador. Ese concepto de Navidad no podemos desligarlo de la persona de Jesús. No podemos separarlo, no podemos romperlo de. Y eso es lo que a últimos años parece que se empeña la industria, no solo la industria del juguete o publicitaria, porque por supuesto que ha convertido la Navidad en toda una orquesta de capitalismo, de consumismo brutal, en donde hay todo un sistema publicitario día y noche, invitándonos a comprar, a regalar. Si quieres expresar tus sentimientos, regala algo. Si quieres a alguien expresarle lo que sientes, regálale algo. Si tienes un espíritu navideño, entonces cómprale algo. Es capitalismo puro, es consumismo total. Y es bueno dar algún presente, es bueno darle un reconocimiento a alguien, no es malo, no estamos peleados con ello, no caemos en una falsa adoración, ni en una idolatría, ni ese tipo de cosas, porque hay sectores de la cristiandad que caen en ese extremismo, ¿no? En esa actitud, en esa posición de evidentemente no querer participar en nada de esto, ¿no? Y están en su derecho, están en su libre albedrío y en su libre decisión de participar o no participar en un intercambio de regalos o en una decoración o no. Pero el punto aquí medular es que si bien Jesús no nació el 25 de diciembre, nació posiblemente entre septiembre y octubre. Ahorita lo vamos a ver. De todos modos, y lo curioso es que para el sector cristiano, para la iglesia cristiana a nivel mundial, no hay un día que meramente se hable de ello, o tengamos memoria de ello, o hagamos una remembranza, un recordatorio, una celebración acerca de ese momento tan extraordinario del nacimiento del Mesías, del nacimiento del Salvador del mundo, del Verbo que se hizo carne, del Dios que se encarnó. Entonces no se busca hacer ningún tipo de reconocimiento de ello, porque yo inclusive he escuchado de algunos hermanos en la fe, en donde han expresado esto, dicen, me han dicho, no me importa qué día nació, lo que me importa es que murió por mí. Y es correcto, por supuesto que sí. Eso es la fuerza del nacimiento de Jesús está en su ministerio. La fuerza de su nacimiento está en su propósito. ¿Cuál era el propósito por el cual él viniera? Por supuesto no era para hacer familia, no era para tener una casa, para tener hermanos, no. Sí se estableció. Hay demasiadas cosas tan tremendas que están y no las vemos, pero que están implícitas en algo tan normal como una familia, algo tan normal como una relación entre hermanos, algo tan normal como una relación de padres e hijos. Es algo tan cotidiano que no alcanzamos a vislumbrar lo que Dios concibió en la eternidad, su maqueta eterna, su plan perfecto, en donde cada uno de los ingredientes diseñados por Dios fueron incluyendo estos elementos como llamados familia, como llamados hermanos, como llamados padres. Todo esto es algo que se concibió en la mente y en el corazón de Dios. Y que en su momento el Verbo que se encarnó y se hizo hombre,
con el nombre de Jesús, Yeshua, entonces estuvo bajo esas mismas condiciones que Dios ha dotado al ser humano para poder nacer, crecer, desarrollarse, tener una vida plena, y desde luego la plenitud está en Dios, pero todo esto se da dentro de un marco que se llama familia, dentro de un marco que se llama amor, dentro de un marco que se llama convivencia, dentro de un marco que se llama hermandad. Entonces, todo esto está dentro del diseño de Dios, dentro del plan de Dios, y que en su momento el Salvador del mundo, Cristo Jesús, el Rey Eterno, entró por esa misma puerta, bajo ese mismo propósito. Entonces, eso es algo extraordinario, es algo grande, grandísimo, hermanos. Pero efectivamente, el hecho de que no sea el nacimiento de Jesús el 24, el 25 de diciembre, que no lo es, no pudo haber sido definitivo, no, yo te lo comento solo como un comentario, no vamos a hacer un exégesis para ello. Sería interesante hacerlo, pero no es lo importante que quiero mencionar en este video. Lo importante que quiero decir, hermanos, amigos, es que Cristo vino para cambiar la historia del hombre, pero sí, no podemos pasar por alto como creyentes, como hijos de Dios, que tenemos a nuestro Padre Eterno, no podemos hacer como que no pasó. No podemos omitir, no podemos ignorar el hecho extraordinario de que el Mesías nació. Se hizo carne, Dios se hizo carne. Eso no podemos ignorarlo. Y definitivamente tenemos que entender el propósito. Y la Navidad está ligado a ese propósito. El nacimiento de Jesús está ligado a ese propósito. Entonces, sí, por supuesto, son fechas que son de mucha alegría, son de muchas relaciones públicas, de festejos, celebraciones, inclusive desde luego en los trabajos, en las empresas, se celebra porque termina un ciclo también. Es decir, que termina un año, y al terminar el año, estamos hablando de un año gregoriano, conforme a nuestro calendario solar, que es el que manejamos. Al terminar un año, que es como lo manejamos al menos aquí en México, en Latinoamérica y gran parte del mundo, no solo hispano, sino también anglosajón, manejamos ese calendario. Y bueno, de hecho en todo el mundo. Solo hay algunas culturas que tienen algo diferente, ¿no? Y desde luego la cultura, y estoy hablando de los judíos también, que es diferente las fechas, porque es un calendario diferente, el religioso, etcétera, que es lunar. Y así es como debería de haber sido. Pero bueno, el punto es que las empresas tienen su fin de año, las industrias celebran con sus empleados, hay el pago económico mayor para poder tener este tiempo de celebración con la familia, con los amigos, etcétera. Y bueno, todo ello aunado a una decoración especial que no se da en ninguna otra época del año, una decoración especial que pueden ser luces, puede ser el árbol, una decoración extraordinaria que se da en muchos lugares, las luces sobre todo. Entonces se crea un ambiente bonito, un ambiente agradable, un ambiente hasta nostálgico, ¿no? Un ambiente que es agradable, es agradable al alma, es agradable al corazón, trae emociones, trae sentimientos de la infancia, etcétera. Entonces eso
todo eso, por supuesto que es hermoso, todo eso por supuesto que es bello, pero no es la esencia de la Navidad, no es la esencia del significado, no es la esencia. La esencia no es reunirnos para estar juntos, la esencia no es sentarnos a la mesa y poder degustar un pavo, una carne, una comida, una cena especial, una decoración especial, una mesa decorada, un mantel bello, una botella de vino. Todo eso es parte de, porque a lo largo de los años se ha ido llevando socialmente, y está bien, no está mal, reitero. Pero hay un énfasis, desde luego, publicitario para que cada vez se destinen más de nuestros recursos económicos en esas planeaciones de celebración, y que cada vez consumamos más, ¿no? Pero no es el propósito. Los regalos no son el propósito, los intercambios de regalos no son el propósito, el que visitemos a la familia y estemos juntos no es el propósito. Está bien, está dentro de. Pero la reflexión final, hermanos amigos, es que tenemos que reconocer que Cristo Jesús vino para cambiar el destino de la humanidad, el destino del ser humano, el destino del hombre. Y entonces yo sé que podemos quedarnos en los detalles de si es una celebración o no pagana, si se da o el 25 o el 24 de diciembre está dentro de una celebración que se daba en Roma, que se le llamaba la Saturnalia, etc. No es el propósito que nos metamos en esos detalles. El propósito es que debemos de tener en cuenta para qué y por qué celebramos la Navidad. ¿Cuál es el propósito de la Navidad? Y quisiera leer algunos pasajes que justamente nos hablan acerca del nacimiento de Jesús, y que es bueno que sepamos qué nos dice la Biblia acerca de ello. El primer pasaje que quiero leer, hermanos amigos, está en el libro de Miqueas, capítulo 5, el verso, solo vamos a leer del verso 2 al verso 4. Miqueas, capítulo 5, verso 2 al 4. Lo voy a leer en la versión Reina Valera 60, que es la que comúnmente la mayoría del mundo hispano maneja, y dice de la siguiente manera: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder del Señor, con grandeza del nombre del Señor su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Miqueas, eso fue Miqueas capítulo 5, verso 2 al 4. Un pasaje extraordinario en donde justamente Belén, siendo una provincia dentro de la Judea del tiempo de Jesús, un lugar pequeño, una región pequeña, ahí mismo está diciendo el pasaje, ciertamente un lugar para muchos insignificante, menospreciado inclusive por el mismo sector, un sector político judío de aquel tiempo, y que en su momento nos dice que de ahí vendría el Salvador, porque justamente José pertenecía a esa región. José, el esposo de María, la que evidentemente fue escogida por Dios para que pudiera ser depositado en su vientre la concepción del Espíritu Santo y que naciera el Salvador. Entonces,
Isaías, quisiera leerles también Isaías capítulo 7, verso 14, como estas profecías que tenían cientos de años atrás escritas, se cumplieron. Y dice Isaías capítulo 7, verso 14, de la siguiente manera, lo mismo en la versión Reina Valera 60, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Por supuesto sabemos que Emmanuel es Dios con nosotros. Se estaba estableciendo, hermano, el proceso de Dios en el plan divino del acercamiento de Dios con el ser humano. Así como en un principio, cuando eran Adán y Eva, antes de la caída, en donde había totalmente un compañerismo, la coinonía completa con Dios, es decir, que habitaba Dios con Adán y Eva habitaban con Dios. Entonces, no es ese concepto del Dios lejano, del Dios de las alturas, del Dios abstracto, ¿no? Lejano, inaccesible, inalcanzable, no en absoluto, sino que definitivamente había algo, un paso mayor. Después de tantos años, después de haberse manifestado el Dios eterno al ser humano, haberse manifestado a través de los patriarcas y haber elegido un pueblo, al pueblo hebreo, haberlo convertido al pueblo de Israel, un pueblo que era esclavo, un pueblo pequeño, un pueblo que no tenía ninguna cosa diferente a los demás. Dios decidió engrandecerles, Dios decidió tomarles para poner en ellos, en ese pueblo, su nombre. Y por supuesto, había una interacción entre el pueblo y Dios de una manera en que Dios definitivamente les hizo ver desde el principio que eran especiales para Él y que eran escogidos por Él y eran elegidos por Él. De la actitud del pueblo de Israel en su momento fue de lejanía, del Dios arriba, nosotros abajo, etc. Entonces, esta expresión que vemos aquí en Isaías, en donde dice: llamarás su nombre Emmanuel, y se expresa Dios con nosotros. En un principio, Dios, cuando se manifestó al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, y fue después el pueblo de Israel, era el Dios por ellos, el Dios que veía por ellos, el Dios que les sustentaba, el Dios que les protegía, el Dios que les proveía, el Dios que les sanaba. Era Dios por ellos, Dios por nosotros. Pero la profecía de Isaías estaba estableciendo que nacería, nacería un niño con la capacidad de tener el nombre de Dios en él y manifestar a ese Dios con la humanidad. El Dios hombre. Y esto era Dios con nosotros. Dios con nosotros. Por supuesto que después de que se cumplió esta profecía y que nació Jesús, y fue su ministerio, muerte y resurrección, y Él ascendió, entonces vino la promesa del Espíritu Santo, en donde entró la tercera fase del plan de Dios para con la humanidad. Pero eso no se lo voy a decir porque no es parte de este video, lo dejaríamos para otra reflexión. Entonces, hermanos, amigos, hay muchos pasajes que hablan acerca del nacimiento de Jesús, muchas profecías que se cumplieron efectivamente el día que eso sucedió. Y en relación al tiempo del nacimiento de Jesús, es importante poder ver todo el contexto de cómo se da la anunciación a María
de cómo a su prima también se le avisa o se le da la anunciación del nacimiento de un hijo, que no podían tener hijos, y bueno, vendría a ser Juan el Bautista, y que curiosamente es el primo de Jesús. Pero bueno, y que en el tiempo en que se le anunció a María y el tiempo que se le anunció a su prima también cuándo nacería Juan, entonces se puede ver el tiempo, considerando los meses, que son 9, en qué fecha se va dando o en qué tiempo se va dando. Pero cabe señalar algo importante, es que el censo, cuando María da a luz y que se hospedan, y que evidentemente no había un lugar donde quedarse, no había una posada, pero todo estaba lleno porque todos se movían a las ciudades natales, a la ciudad de Jerusalén, etcétera, para poder hacer el censo, para poderse censar, esto por un mandato nos dice el relato bíblico de César Augusto, emperador romano, y que esta cuestión de los censos no era de un día, de dos, esto duraba mucho tiempo. Entonces, cuando se da esto, cuando se da el censo, estos censos no se hacían en ciertas épocas del año, no se daban nunca se daban en tiempos de invierno, nunca, y mucho menos en esa zona, porque en la zona de la Judea del tiempo de Jesús, por supuesto que un tiempo, y hoy día lo vemos, en Israel y toda la zona del Medio Oriente son muy crudos los inviernos, muy fuertes. Por un lado no es un tiempo en el que normalmente se lleve a los ganados a pastar, porque no se va un día y se regresa, sino que se van por un tiempo indefinido, se llevan y los pastores se quedan, y hay vigilias en las que, cuidan al ganado y se van por semanas a que pasten, a que estén comiendo el ganado y todo, y después regresan. Entonces no es de un día o dos, no. Y esto no se podía dar en invierno, no es algo que se daba en invierno, por un lado. Por otro lado, justamente cuando se hace el censo y José, el esposo de María, que sabíamos que cuando fue la anunciación, ellos estaban desposados, todavía no se casaban, sino que ya se habían comprometido. La usanza culturalmente en Medio Oriente, y sobre todo para lo que es el pueblo en aquel tiempo ya judío, y eso viene desde el tiempo de los patriarcas, desde luego, era comprometer a las personas, a los hijos, se comprometían a dar a casamiento, y todavía se hace en algunos lugares actualmente, pero se comprometen a dar a sus hijos en casamiento, y se daba un año para que se cumpliera la fecha o el tiempo de casarse, pero ya estaban desposados, ya estaban comprometidos, ya no podían tener relación con nadie más, no podían relacionarse con alguna otra persona, no podían buscar un novio, una novia, no, porque ya estaban dados para casarse, dados en casamiento, es decir, ya estaban comprometidos, y por ende no podían tener acercamiento ni ella con algún varón, ni el varón con ninguna mujer. Entonces, es en ese lapso cuando, por supuesto, nos dice el relato bíblico que María recibe la anunciación o el anunciamiento que será, que ella tendrá en su vientre al Salvador del mundo, y esto será por obra del Espíritu Santo. Y ahí entraríamos en otros temas, por supuesto, muy interesantes, pero el punto aquí, hermanos, es que José en su momento, como sabemos, pensó en dejarla, no quería, porque pensó que al verla embarazada o al saberse que ella estaba embarazada, había dudas en él de lo que había pasado, ¿no? Y quiso dejarla en secreto, se iba a ir y la iba a abandonar, pero por supuesto que Dios tuvo que intervenir a través de sueños y de un ángel para hacerle ver que no tenía que dejarla y que se casara con ella de forma normal, que fue lo que sucedió, ¿no?
y que en su momento, reitero, al haberse él aceptó el propósito de Dios y aceptó la voluntad de Dios y se quedó con María. Y bueno, ya vemos después que se están moviendo hacia el tiempo del censo y que evidentemente eran los días de alumbramiento de María. Y entonces pues nace en un pesebre, nace en un establo. Ya no pudieron llegar a ningún lugar con un lugar especial para ello, ¿no? En aquel tiempo. Hoy el equivalente a un hospital, que en realidad, bueno, se llevaban a lugares donde estaban las parteras y les ayudaban a tener a los bebés, ¿no? Entonces, el censo que se da, en el que se están desplazando José, María y todo Judea, esto se dio aproximadamente en el año 3 antes de Cristo. Y esto está fechado o data del mes de finales de agosto a octubre. Entre este lapso de agosto y octubre es cuando se da este censo, esta movilización de las personas, y es justamente cuando María da a luz. Entonces esto nos lleva a cualquiera de estos meses, pero seguramente septiembre, octubre es la fecha propia, y algunos otros pasajes más que nos confirman esto también. Entonces esa es la fecha aproximada del nacimiento de Jesús. Pero como lo dije en un principio, no estamos debatiendo el día en que nació Jesús, sino el hecho de su nacimiento, que eso es lo importante, hermanos, amigos. Ahora que vamos a estar reuniéndonos, ahora que vamos a estar con familiares, con amigos, ahora que va a haber las reuniones en nuestras iglesias locales, lo que no debemos de en ninguna manera olvidar es que Jesús nació y se hizo carne con el propósito de rescatar a la humanidad. Eso es lo que nos debe de importar. Eso es lo que debemos de transmitir en esta época. Es lo que debemos de decirle a las personas. Es lo que debemos de decirle a las gentes. Es lo que el mundo debe de saber. Que Jesús nació para salvarles, para rescatarles, para cambiar su destino eterno. Eso es lo importante, eso es lo que debemos hablar, es lo que debemos de predicar, es lo que debemos de compartir, es lo que debemos de gritar a los cuatro vientos, hermanos, amigos. Es lo que debemos hacer. Quiero leerles Juan, capítulo 1, porque desde luego hay unas revelaciones tremendas en toda la escritura, pero aquí en Juan es el que tiene unas revelaciones muy, muy extraordinarias en relación a Jesús, en relación al nacimiento de Jesús y al propósito. Dice Juan capítulo 1, verso 1. Juan capítulo 1, verso 1. Y lo mismo en la versión Reina Valera. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Estamos hablando de la palabra, del logos. Dice el verso 2, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Termino, verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este pasaje es extraordinario, hermanos. Es algo con lo cual podemos reunirnos en casa y podemos meditarlo. Hablo en las casas de los que son creyentes. Y desde luego, si en casa tenemos gentes que no son creyentes, pues compartirles esto. Dice aquí algo extraordinario: a lo suyo vino. A lo suyo vino es al propósito. Él venía a un propósito. Y por supuesto, que era poder redimir también a Israel. Redimir al pueblo elegido, escogido por Dios. Pero dice, los suyos no le recibieron. No le recibieron. Y no me estoy refiriendo propia y únicamente a la cuestión de la crucifixión, no. Me estoy refiriendo a la cuestión de romper con las cosas con los ritos que venían haciendo y entender que toda la ley de Moisés, todos los ritos del Antiguo Testamento, todas las cosas que se hacían en la antigüedad, en el Antiguo Pacto, en cuanto a la ley ceremonial, estaba relacionada, o todo apuntaba hacia Cristo. Todo apuntaba hacia Él. Todo era Él. El Mesías. El Salvador del mundo. Y por supuesto el Redentor de Israel. Pero no lo entendieron. Esperaban ellos a un guerrero, a un líder guerrero. Esperaban a un libertador que peleara con espada, que organizara a todos y que se levantaran en contra del Imperio Romano y ser libres del Imperio Romano, del yugo romano. Pero por supuesto que Cristo vino para romper el yugo del pecado y la esclavitud de la muerte eterna y del pecado mismo y de las obras de pecado. Una vez roto eso, lo demás viene por añadidura. Pero no lo entendieron. No le recibieron. Los suyos no le recibieron. La luz vino a este mundo y la luz resplandece en las tinieblas. Y dice aquí el texto que no prevalecen contra ella, contra la luz. Cristo es la luz del mundo. Aleluya. Pero lo extraordinario, hermanos, es que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria de Él. Cuando dice el texto como la gloria del Padre, es como expresar la cara de Dios, la misma gloria de Dios. Porque Él y el Padre uno son. Él mismo lo dijo. Entonces, Navidad no son regalos, no es el pavo, no es la cena, no es Santa Claus, no son las vacaciones, no son las reuniones para beber, para hacer un sinfín de cosas. No es ese el propósito. Hoy día, en vez de decir Feliz Navidad, ahora ya se dicen Felices Fiestas. Para evitar hablar de Navidad, que es el nacimiento de Jesús, ahora ya se dice mejor Felices Fiestas. Pero esto es una cuestión del plan inicial, el plan que comenté en un inicio, el plan que ha hecho no solo el enemigo, sino el mismo hombre que se ha dejado influenciar y que ha permitido que prevalezca el mal en su vida para ir en contra de Dios, de su palabra y de todo lo que relacione a Dios y a Cristo. Entonces evitar de hablar ya hasta inclusive de decir Navidad y mejor decir fiestas es más propio para no evocar nada que tenga relación con Dios. Y eso
Eso, hermanos, amigos, la iglesia se encarga o debe de encargarse de que eso no sea así. La iglesia de Cristo debe de pregonar, debe de gritarlo, debe de decirlo. No entrar en discusiones de si fue o no fue. Porque en teoría, si evidentemente se celebraba en estas fechas las fiestas de la Saturnalia, las fiestas paganas romanas, dirigidas a diferentes dioses, desde luego sea Marte, sea Saturno, etc., y que acababan en libertinaje, en orgías, etc., y que se buscó en su momento limpiar esas celebraciones, depositando o asignando una fecha para el nacimiento del Mesías Salvador. No es una cuestión de querer cubrir maliciosamente un festejo pagano para mezclarlo, no necesariamente. Pero el punto, hermanos, es que no podemos entrar en esa discusión ni en esa dinámica. Al contrario, tenemos la verdad, tenemos la Escritura, sabemos a qué vino Cristo, porque ahora nosotros somos partícipes de esa vida nueva en nosotros, porque nació Jesús en nuestras vidas. Él vino a cambiar nuestra vida, Él vino a cambiar nuestro destino, y por eso estamos contentos, y por eso estamos alegres, y por eso si nos reunimos en estas fechas, si nos reunimos con la familia, lo hacemos para recordar que Cristo vino para cambiar nuestra vida, para cambiar nuestra eternidad, para darnos vida nueva, vida en abundancia, bendición, provisión y vida eterna. Eso es lo importante. A eso vino Cristo Jesús. Por eso se encarnó el Verbo, para poder rescatar lo que se había perdido, el ser humano. Una moneda perdida, mas no una moneda devaluada. Perdida sí, no sin valor, con mucho valor, porque Dios dio todo. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, o que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, en este tiempo, hermanos, amigos, reflexionemos cuál es la verdadera Navidad, cuál es el verdadero sentido de esta reunión. Lo cierto es que Cristo Jesús cambió nuestro destino. Esta es la reflexión que hemos querido traerles en esta ocasión. Por supuesto, queremos desearles que sea un año nuevo, un año próspero, un año lleno de la bendición de Dios, del propósito de Dios, de los designios de Dios. Que podamos todos cumplir la voluntad de Dios, las expectativas de Dios, que podamos agradar el corazón de Dios, que podamos entrar en el rumbo eterno, al llamado, a los propósitos, al plan de Dios. Hoy día hay una situación increíblemente tremenda, cruda y triste a nivel mundial. Pero el creyente para eso está. No olvidemos que el creyente somos la sal de la tierra, y la sal evita que se dañe o que se pudra aquello en donde es depositada. Y nosotros estamos aquí en este mundo para eso. Así que les deseo una gran bendición para el 2025. Que puedan cumplir sus sueños, sus anhelos, que Dios les respalde, que Dios les bendiga. A todos y cada uno de los que siguen esta transmisión o que por casualidad están viendo este video. Que Dios les bendiga mucho, que Dios les prospere, que Dios les añada. Que Cristo sea su verdadera celebración y que nazca el sol de justicia en cada uno de nuestros corazones, en cada uno de sus familiares, amigos que aún no conocen al Señor. Que ustedes sean los embajadores que lleven este mensaje de vida y de transformación. Que sea un 2025 tremendo y poderoso para ustedes y para sus familias. Desde luego, feliz Navidad y feliz próspero 2025. Les desea a su hermano y amigo Sergio Pérez, desde México, Ciudad de México, desde el Tierra Azteca, para todos
los que siguen esta transmisión en cualquier parte del mundo. Que Dios les bendiga mucho. Nos vemos el próximo año. Hasta pronto. Felicidades.